Vídeo tutorial número 1 de mapa de BIS. Vamos a iniciar a utilizar el GIMP, a conocer sus principales características. Aplicaciones, gráficos, editor GIMP. La primera vez que iniciamos el GIMP no nos aparece exactamente como lo tengo yo aquí. Eso quiere decir que lo he usado varias veces y que algunas solapas las he eliminado. Normalmente nos aparecen 3 solapas, una con un mensajito que debemos, pienso yo, sacar, y las otras 2 son las solapas de capas, canales, etcétera, que podemos, en lugar de tener 2 ventanas, tenerlas en una sola, simplemente agregándolo aquí. Añadir solapa. Siempre es importante tener las opciones de la herramienta que estamos utilizando, capas, canales, rutas y el historial de deshacer. Si queremos tener cualquier otro, lo podemos tener. Yo creo que con eso es suficiente, ¿vale? Primero, esta es la zona donde están todas las herramientas que vamos a utilizar para nuestros retoques fotográficos, edición de imágenes, etcétera. Se utilizará para seleccionar. Tenemos las herramientas de selección, que son la rectangular, la elíptica, la de mano alzada, la de selección difusa, color, tijera, primer plano, ruta. Luego tenemos una serie de otras herramientas, por ejemplo recoger el color, un color cualquiera, decir qué color, si hago clic en un determinado color, qué color es el que tenemos en ese momento. Este es la lupa para aumentar un determinado momento. Este es para medir píxeles, por ejemplo, una imagen. Y luego tenemos ya lo de transformación, que sería mover, alinear, cortar, rotar, escalar, inclinar, hacer una perspectiva. De hecho, en la práctica número 1 de ellas, creo que es la 9, tenemos crear una sombra. Y esta es herramienta de volteo, es hacer horizontal o verticalmente una imagen que está mirando hacia la izquierda, pasar hacia la derecha. Este es para crear texto, que siempre nos creará una capa texto. Este es el bote de pintura, que nos permite rellenarle un color. El degradado, el lápiz, el pincel, la herramienta borrador, el aerógrafo. Tenemos la herramienta de clonar, enfocar y desenfocar una parte, emborronar, blanquear o ennegrecer, o lo que se llama fuego quemar. Bien, la primera que vamos a utilizar es parte de los menús que nos encontraremos. Al darle archivo nuevo, se nos abrirá siempre una ventana que nos dice de cuántos píxeles va a tener nuestra imagen, la resolución que va a tener, si va a ser escala de grises, color, si vamos a tener como color de fondo el color, si aquí podemos ponerle un comentario cualquiera, por ejemplo multimedia, y ya se nos abre una segunda ventana. Siempre que abramos una imagen o creemos una imagen, vamos a tener una segunda ventana. En esta ventana es realmente donde vamos a trabajar siempre. Los filtros, los diálogos, las herramientas, los colores, las capas, la imagen, ver y sobre todo seleccionar y cortar, editar, rellenar, etcétera, etcétera. Bien, lo primero que vamos a hacer es, para empezar a utilizar las herramientas, es jugar con el tema de los colores. Primero, este es el color de fondo y el color de fondo y el color frontal. Si yo elijo un color cualquiera, ejemplo azul, puede hacer que el azul pase a ser color de fondo y, por ejemplo, el amarillo sea color frontal, pero puedo intercambiarlos. Si en un determinado momento quisiera volver al negro blanco, simplemente tendría que hacer clic en esto y automáticamente volvería a tener los colores blanco y negro. Bien, en este caso he seleccionado 2 colores, rojo y amarillo, y quiero hacer un degradado. Para hacer un degradado, primero podría hacer el bote de pintura, que sería rellenarlo, en este caso de rojo, o también lo podía hacer llevando hasta ahí el color. Para hacer un degradado, simplemente selecciono en degradado y aquí me dice el tipo de degradado. Si hago hasta aquí, solamente me saldrá de rojo hasta aquí. Si lo muevo más píxeles, tendré más rojo, y si lo muevo casi hasta el final, pues tendré rojo casi prácticamente hasta el final. Eso es lo que es un degradado. Bien, luego también podemos utilizar lo que es el desplazamiento. Vamos a utilizar el mismo. Fíjate que sí que lo hemos desplazado muchísimo más. Prácticamente, si le damos un desplazamiento del 100%, lo desplazaríamos prácticamente en su totalidad. Otra de las cosas que podemos hacer es que nuestro color nos salga más o menos claro, y la opacidad, si le ponemos una opacidad baja, nos va a salir casi no se nos nota el color, y si le ponemos una opacidad del 50% aproximadamente,
pues se nos hace prácticamente transparente. La opacidad significa que esta capa en sí va a estar más o menos transparente. La opacidad al 100% sería colores en su intensidad y la opacidad serán los colores prácticamente diluidos. Bien, esto en cuanto a colores y degradados. Vamos a hacer ahora abrir un... También podríamos utilizar los extensores para hacer, que también nos habla de ellos, por ejemplo, temas página web. Hablamos de ello, que es hacer una cabecera, por ejemplo. Podemos hacer una cabecera multimedia y automáticamente tendríamos. ¿Cómo puedo guardar esto? Archivo, no lo guardo aquí, lo tendré que guardar siempre donde tengo la imagen. Archivo, guardar como, y aquí podría indicarle el nombre. Ejemplo, por defecto nos lo guarda en la extensión imagen XCF de GIMP, que es el formato nativo, pero podríamos guardarlo en cualquiera de los formatos: JPEG, PGM, PNG, etcétera, etcétera, TIFF. Cualquiera de los formatos que nos imaginemos los tenemos ahí. Si quiero guardarlo como JPEG, simplemente le digo que lo quiero guardar como JPEG, le doy a guardar. Le doy a guardar y me va a decir si lo deseo convertir a RGB, o sea, colores, o a tono gris. Se lo doy a exportar y automáticamente me dice la calidad con la que quiero hacerla, y con eso ya lo tendría guardado en mi carpeta personal. Tendría un documento que se llama ejemplo, que si lo voy a visualizar, este sería lo que acabo de crear. Vale, vamos a utilizar ahora una de las herramientas primeras que nos habla ahí, que es la de clonar. Vamos a ir a abrir y vamos a localizar la herramienta clonar, y lo vamos a hacer rapidísimamente para que empecemos a ver lo que son pequeños retoques fotográficos y utilizar una herramienta distinta. Vamos a utilizar el calvo. Bien, lo primero que vamos a utilizar es que podíamos pintar esta persona, la podíamos pintar directamente con la brocha, pero nunca nos quedaría muy bien. Podíamos luego emborronar eso para que se viera así más emborronado, y prácticamente le hemos puesto pelo, entre comillas. Ahora mismo lo hemos deshecho, pero lo más normal es que yo utilice clonar. Primero voy a hacer más amplio esto, vengo a clonar, escojo el lugar de donde voy a tomar el pelo, ejemplo de aquí, y lo que hago son pequeñitos puntos. Ojo con hacer puntos grandes, porque este es lo que nos pasa, porque clona todo. Es decir, si yo selecciono la oreja, me clonará la oreja cuantas veces haga la oreja. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando vayamos a clonar hay que tomar en consideración esa parte. Entonces le vamos rellenando de pelo a la persona, y una vez que tengamos el tupé lleno de pelo, lo que podemos hacer es sencillamente coger cualquier herramienta, por ejemplo la de emborronar un poquito, y la desenfocar un poquito para que no se note mucho nuestro retoque. Lo ponemos al 100% como lo teníamos antes, y ya tenemos la persona con pelo. Estas son las pequeñas cosas que podemos empezar a utilizar con el GIMP.